Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Con el tema de la historia de Dios. ¿Cuál es la historia de Dios? Nosotros dijimos que podemos resumir la historia de Dios en cuatro figuras, en cuatro piezas. ¿Cuáles son esas cuatro piezas? La primera pieza, ¿cuál es? ¿Y cómo hacemos con las manos? Hágame con las manos, ¿cómo hacemos? Eso es la creación. ¿Cuál es el segundo? La caída. ¿Y cómo es la caída? Puños, ¿no? Puños. El hombre se rebela contra Dios, cae, peca. Tercero, redención. ¿Cómo hacemos redención? Muy bien, redención. ¿Qué pasa en la redención? Dígame rapidito. ¿Qué pasó en la redención? Iglesia, ¿solo es la muerte? Cuando tú hablas de la redención, yo les he enseñado, tienes que hablar de su encarnación. Él tuvo que venir como niño, Él tuvo que vivir y morir en una cruz, y Él tuvo que ser sepultado y resucitar y ahora estar a la diestra de Dios Padre. Esa es la redención. Si Él no hubiese venido, si Él no hubiese muerto, si Él no hubiese resucitado, si Él no estaría sentado a la diestra de Dios Padre, no hay redención. ¿Ves? No solo es cuestión de conocer la pieza, pero es el fondo, el condumio, la médula de lo que estoy hablando. No solo lo que digo, sino qué está dentro de lo que yo digo. Y por último, ¿de qué hablamos? ¿Y cómo es la restauración? Muy bien, muy bien. Tus manos tienen que estar unidas. Eso es lo que va a suceder al final. Dios va a restaurar todo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ha pasado años, llegamos a Apocalipsis 21:1 y dice Dios que Él creará cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la paz y la justicia, porque estará Jesucristo reinando sobre este mundo. ¡Wow! ¡Qué gran historia! ¡Qué gran historia! Ok, ahora yo quisiera que podamos regresar a las dos últimas piezas. Las dos últimas piezas. Y yo creo que la historia de las dos últimas piezas nos interesa a nosotros. Ahora nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino, dijimos, ¿no? Jesucristo vino, Jesucristo se fue y Jesucristo volverá. O sea, entre que se fue y que volverá hay un espacio. Y en ese espacio, ¿quién está? Está la iglesia. Estamos nosotros. Somos parte ahora de la historia de Dios. En el Antiguo Testamento es interesante, cada persona, cada familia era parte de la historia de Dios. Y fíjate cómo Dios los utilizó. Fíjate a Noé. ¿Cómo Dios lo utilizó a Noé? ¿Te imaginas si Noé hubiese dicho: Dios, esto de construir un arca está difícil? ¿Por qué no dices a otro? Yo no me gusta esto, yo no soy carpintero, no sé clavar ni un clavo. ¿Cómo me pides que yo construya un arca? Eso dijo Noé. No, Noé escuchó a Dios y dijo: si tú quieres que haga, pues tú y yo vamos a hacerlo. ¿Cuál es el problema? Después llamó a otro, Abraham, otro asimismo, una familia, y Dios lo dijo: vete de tu tierra con tu familia y vete y te daré una tierra. Y le hizo muchas promesas. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo: no, Dios, aquí estoy bien cómodo con mis cuates, mi familia, mis tamales, mi comidita, no. ¿Eso dijo Abraham? No, Abraham obedeció, se fue. Y así David, Moisés, Josué y todas aquellas personas del Antiguo Testamento. Hoy estamos en la época
de la iglesia, mientras que Él vino, se fue y Él regresará. Ahora la iglesia sigue la historia de Dios y Dios sigue buscando familias. Y Dios sigue construyendo su reino. Ahora, vamos a centrarnos en ahora, aquí, la iglesia. La iglesia. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mira, es interesante que Jesucristo, cuando estaba aquí con los discípulos, Él hizo una declaración muy poderosa. Él dijo así, mira, yo edificaré mi iglesia. Repite conmigo, hermano. 1, 2, 3. Yo edificaré mi iglesia. No escuché. No estás en el texto, no me estás siguiendo, no me estás prestando atención. Entonces, otra vez, repite conmigo: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré. Facilito. Ok, a ver, hombres, ¿cómo es la frase de Jesucristo que Él mencionó? 1, 2, 3. No, si les veo muy animados, no les veo muy comprometidos con esa frase. Hermanas, enséñales cómo es, cómo se debe. 1, 2, 3. Eso, mejor. Jesucristo dijo esta frase muy importante a los discípulos: muchachos, yo edificaré mi iglesia. Ahora, yo quizás espero que para usted esta mañana esta palabra no sea desconocida, sino más bien que usted conozca y sepa qué estaba diciendo Jesús cuando dijo edificaré. Y esa palabra edificar significa oikodomo, porque en el griego hay palabras que son ricas, que no solo tienen un significado, sino que tienen varios significados. Y ya vamos a ir viendo, pero ¿cuáles son los significados que tiene esta palabra? La palabra oikodome es la palabra que usa Jesucristo para decir: yo construiré, yo edificaré mi iglesia. Y obviamente cuando hablas de construcción, de edificación, ¿qué se viene a tu cabeza? Muy bien, materiales. ¿Qué más? Cuando nosotros ya sabemos qué es la iglesia, ¿a qué metáfora se está refiriendo esto? Yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la metáfora que usa? Porque nosotros, fíjate, hasta aquí ya hemos llegado, ya hemos avanzado un poquito y ya sabemos un poquito qué es la iglesia. Ya sabemos nosotros qué es la iglesia, y entonces Pablo nos ayudó a entender que la iglesia es como un cuerpo donde Jesucristo es la cabeza. ¿Y qué soy yo? ¿Qué soy yo, hermano? Pablo dice que la iglesia es como una familia. Jesucristo es el Padre. ¿Qué soy yo? Pablo dice que la iglesia es no solamente como cuerpo, familia, pero dice que es un edificio, un templo. ¿Qué soy yo? Una piedra. Algunos son piedras, pero dice la Biblia que somos piedras vivas. Así que estás al lado de una piedra viva. Porque cada persona es puesta por Dios para edificar, construir su iglesia en el concepto de edificio. ¿Sí? Ahora, esto es maravilloso, ¿no? Que Él está construyendo. Él dice que Él está construyendo. No es cuestión de que el pastor o el equipo de la iglesia tengan que construir la iglesia. Sí, nosotros somos, dice Pablo, colaboradores de Cristo. Pero el que construye la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. Ahora,
Y eso ya sabemos, que es la iglesia, Ahora, no quisiera pasar esto por alto, pero sí es importante que entendamos que si Jesucristo está edificando la iglesia, Él dijo yo. O sea, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Él dijo yo edificaré. Él es el dueño, Él es el responsable de que tú estés aquí esta mañana y estés escuchando el evangelio y estés escuchando que es no solamente tu identidad en Cristo, lo que tienes ya en Cristo, lo que Dios a través de Cristo te ha regalado, pero en esta mañana seguramente, sabes, Dios va a ayudarnos y Él quiere que tú sepas no solo qué es la iglesia, sino cómo tratar a la iglesia. ¿Cómo tratar a la iglesia? Ahora, volvamos a Mateo 16, 18, dice, yo edificaré, ya sabemos que es edificar, construir mi iglesia. Ok, entonces Él es propietario de la iglesia. Ok, yo no sé si esto para ti tiene relevancia, si esto para ti tiene sentido. Fíjate que lo que Pablo trató de explicarles a los hermanos, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Ven conmigo Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y Pablo, antes de irse de Éfeso, Pablo trató de que quede bien claro con los líderes, porque él reúne y pide a los líderes que se reúnan. Y fíjate que Pablo, el último discurso que él da, voy a leer desde el versículo 27, dice: hermanos, no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? El líder, el pastor, necesitamos anunciar, comunicar todo el consejo de Dios. Hay iglesias que les encanta solo partes del consejo de Dios. No están dispuestos a meterse en todo el consejo de Dios. Por eso es que para nosotros, desde Génesis a Apocalipsis, necesitamos entender el plan redentivo de Dios. Entonces hay iglesias donde se hacen énfasis en el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, como que eso es todo el consejo de Dios. O en otras iglesias vas a ver que hacen un énfasis en el dinero, como que eso es todo el consejo de Dios. No, todo tiene que ver con el reino de Dios y todo es el consejo de Dios que la iglesia debe saber, todo. Entonces Pablo lo reúne y dice: yo les he dado todo el consejo de Dios, por tanto mirad por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y aquí es interesante esta palabra obispo, es un nombre dado a los líderes, es uno de los nombres dados a los líderes. En realidad Pablo menciona en el Nuevo Testamento 3 nombres muy importantes para reconocer: los obispos, los pastores y los maestros. Obispos, pastores y maestros. Es la misma persona con diferentes funciones. Obispos, pastores y maestros. Recuerda que ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ahora hay evangelistas, pastores y maestros. Entonces tenemos que ver todo el consejo de Dios y saber cómo trazar ese consejo de Dios ahora para la iglesia, cómo eso afecta a la iglesia. Entonces los obispos, ancianos o pastores, cualquiera de los 3 nombres cae bien, dice: para apacentar la iglesia del Señor. Y ahí menciona apacentar la iglesia del Señor. ¿Y cuál sería la función de la persona apacentar la iglesia del Señor? Pastor. Los pastores apacientan el ganado. Entonces los obispos apacientan la grey del Señor. Obispos apacientan. Obispos son pastores, pastores son obispos. Los obispos son aquellos que vigilan, controlan el rebaño. Los pastores dan de comer al rebaño. Los ancianos son los que mayor experiencia, madurez tienen en la iglesia. Pablo los reúne a todos y les dice así: apacentar
la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿qué dice? Wow. ¿Te acuerdas Mateo 16, 18? Yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué Jesucristo va a edificar su iglesia? Iglesia. ¿Por qué Jesucristo es el dueño de la iglesia? Exacto. Vete de aquí con este concepto. La iglesia no digas voy a la iglesia del pastor Carlos, no. Voy a la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él me compró. Yo no he hecho nada. Él te compró. Por eso le perteneces a Él. No digas voy a la iglesia. No, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia donde Jesucristo reina. Entonces, Mateo 16, 18, Él deja bien claro que el deseo de Jesucristo es edificar su iglesia porque Él la compró con su propia sangre. Primera de Pedro, este es un texto clave, entonces ahí tienes, te voy a dar algunos textos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, mira lo que dice. Y esto es muy importante, ya te voy a decir por qué. Primera de Pedro 1, 16 dice así, mira. Sed santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinada desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Quiero que quede bien claro que la iglesia no es nuestra, la iglesia no es del hombre, la iglesia no es de los bautistas, no es de los presbiterianos, no es de los pentecostales. La iglesia no les pertenece a los hombres. La iglesia es de Jesucristo. Tú eres de Jesucristo, yo soy de Jesucristo y yo tengo que dar cuentas a Él que es la cabeza. ¿Entendido eso, hermanos? Porque si no, mucha gente dice, no, es que los bautistas piensan de una manera, los presbiterianos piensan de otra manera, los anglicanos de otra manera, y es una confusión. No te equivoques. Hay una iglesia, y esa es la iglesia del Señor Jesucristo, que Él ganó con su sangre. Mira, si logras entender esto, va a cambiar tu perspectiva de la iglesia. Mira, ha cambiado tanto en mi vida la perspectiva de la iglesia que cuando nosotros con Silvia estuvimos 5 años sirviendo como pastor de jóvenes en las iglesias en Ecuador, y nosotros trabajábamos para una organización paraeclesiástica. ¿Sabes lo que es eso? Paraeclesiástica significa organizaciones que están al lado de la iglesia. Nosotros trabajábamos con jóvenes, Palabra de Vida era nuestra institución que nos habíamos educado, y queríamos servir a los jóvenes a través de este ministerio de Palabra de Vida, pero era un ministerio que estaba ayudando a la iglesia con los jóvenes. Pero pasaron los años y un día nos vimos con la necesidad de prepararnos, porque vimos que la iglesia creció. Y nosotros comenzamos con jóvenes y ahora estábamos con familias. Ahora teníamos parejas. Llegamos a un número considerable y que ellos mismos nos dijeron, mira, pastor, si tú vas a estar con nosotros, necesitamos que te prepares. Y ellos dijeron, nosotros te podemos ayudar.
Nosotros vamos a ayudarte. Y entonces con Silvia orando y pidiendo la dirección del Señor, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con palabra de vida? ¿O nos dedicamos a la iglesia a tiempo completo? Y ahí fue cuando yo entendí que Jesucristo murió por su iglesia, no por organizaciones paraeclesiásticas. Ahora, no es que esté mal esas organizaciones, pero si Dios te da el privilegio de estar en una iglesia orgánica como esta o cualquier otra iglesia orgánica donde tú como miembro puedes estar dentro de esa iglesia, es un privilegio. Estás en el plan de Dios, estás en la historia de Dios. Y entonces tomamos con Silvia la decisión, ok, nos vamos a preparar. Y fíjate cómo el Señor hizo todo, bum, 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 y pum, estamos acá. Pero ¿por qué hicimos una decisión? Ya no vimos la iglesia como algo secundario, como algo de poca importancia. No, la iglesia es del Señor Jesucristo. Y lo que hagas por ella, lo que hagas por uno de los hermanos dentro de la iglesia, tiene un valor incalculable. Ahora te voy a demostrar. Ok, entonces, ¿por qué este texto es clave? Mateo 16, 18. Porque mira, la Iglesia Católica toma este texto y basa toda su doctrina de eclesiología diciendo que la iglesia está edificada sobre la declaración de Pedro. ¿Qué dijo Pedro en 16 antes en esta narrativa? Pedro le preguntaron, ¿quién dices que es Jesús? ¿Y qué contestó Pedro? Pero Jesucristo le corrigió, porque lo que recibiste fue lo que mi Padre te reveló. No es algo que viene de ti, es algo que viene del Padre, que te revela de qué trata la iglesia. Entonces los católicos dicen, ves, Pedro recibió esta revelación, y es en esta revelación, es en esta declaración que se edifica la iglesia. Error, porque la iglesia no se edifica en la declaración de ningún hombre. La iglesia se edifica en la persona de Jesucristo. Porque Él dijo que en Efesios capítulo 2:20 que edificaos en los profetas, edificados en los apóstoles, pero la piedra principal que debemos edificarnos es Jesucristo. Entonces, fíjate qué importante entender esto, que no es que la iglesia está fundamentada en una declaración de algún hombre, ni menos de Pedro, porque Pedro hubiese dicho, y nunca él lo dijo. Más bien él declaró que Jesucristo era la roca, Jesucristo era la piedra fundamental. Primera aclaración. La otra, que mucha gente piensa que no solamente es la declaración de Pedro, sino que a través de la historia los hombres han considerado a Pedro un líder, el líder máximo de todos los apóstoles. Por lo tanto, él era el que iba a dar la guía de cómo edificar la iglesia, porque ¿a quién le encargó Jesucristo que edificara? Cuando en Juan capítulo 21 Jesucristo le apartó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo, sí, y entonces Jesucristo le dice, ve, apacienta mis corderos. Entonces muchos dicen que Pedro recibió de parte de Jesucristo la responsabilidad de apacentar la iglesia del Señor Jesucristo. No estaba diciendo que a través de él o él era el que iba a edificar la iglesia. Pedro simplemente hizo una declaración, recibió una encomendación de Jesucristo, pero él no era el fundamento. Entonces, ¿qué dice el texto? El texto es lo que dice: yo edificaré mi iglesia. Es Jesucristo el responsable de su
iglesia. Amén, hermanos. Bueno, si estamos claros en este concepto, entonces ahora vamos a ver cómo Pablo tiene este concepto que trata de ir poniendo en la iglesia para que todos los hermanos que vienen a la iglesia sepan ahora cómo, ya no qué es la iglesia, sino cómo funciona la iglesia. ¿Cómo? Fíjate, 1 Corintios 3, verso 9, dice: porque nosotros somos colaboradores y colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Pablo dice que nosotros solo somos colaboradores, pero el que edifica la iglesia es Jesucristo. Fíjate en 1 Corintios 14, 12. Voy a pedir que me ayudes a ver, para que participes, para que no te quedes ahí sentado simplemente escuchándome. Si tienes el texto, ponte de pie y por favor repítelo para todos. 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Bien, hoy está nuestra palabra, para edificación de la iglesia, para la construcción de la iglesia. Ya vamos a ver lo importante que es los dones en la edificación de la iglesia. Ok, Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. ¿Estás o no estás? ¿Estás sentado calientito? Exacto, ahí está nuestra palabra. Sigamos la paz. Y esto es interesante: para que haya edificación en el cuerpo de Cristo, ¿qué debe haber? Paz. ¿Y quién crea la paz? Dios. Es fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Entonces, con paz viene que la edificación, la construcción del cuerpo de Cristo. Un texto más, 8:1. 1 Corintios 8:1. Otro. ¿Estás acá? Fuerte. Sigue, por favor. Ajá, ahí está nuestra palabra. El conocimiento, ¿qué dice? Envanece, pero el amor. Aquí hay otro elemento muy importante en la edificación. No solo necesitamos paz, necesitamos amor. Entonces, el amor va a ir a la par de la edificación del cuerpo. No podemos edificar el cuerpo de Cristo si no hay amor, si no hay paz. Ok, otro texto. Primera de Tesalonicenses 5:11. Otro. Sí. Por lo cual, animaos unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ok, ahí está nuestra palabra. Edificaos unos a otros. La palabra construir, en otras palabras, cuando yo estoy en la iglesia, yo soy responsable no solo de edificarme personalmente, pero soy responsable de edificar a mi hermano. Qué tremendo. Escúchame, estamos viendo ya no qué es la iglesia, estamos viendo cómo funciona la iglesia. Y la forma de funcionar la iglesia es edificándonos, construyéndonos. Wow. Otro texto. Primera de Pedro 2:5. Otro. Vamos, wake up. Si no entiendes en español, wake up en inglés.
ahí está nuestra palabra clave en esta mañana. Dice que nosotros como piedras vivas, ¿qué? Edificados. Otra vez, construir la iglesia es la tarea de Dios, de que cada ladrillo esté bien colocado en el templo o en la casa de Dios, de tal manera que la casa de Dios se vea algo bien bonito. Dice Pablo que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es una columna y baluarte de la verdad, donde se exhibe la verdad, donde se modela la verdad, donde vemos la verdad en una forma práctica. Esa es la iglesia. La iglesia es un lugar donde orgánicamente el cuerpo se mueve y cada uno, de acuerdo a su función, va dando crecimiento, va creciendo la construcción. Así que tú no pienses que, yo no soy importante. No, ya vas a ver. Pablo dice que aún el miembro más insignificante del cuerpo es importante, porque el dedo del pie, donde te sale el juanete, no se le ve. ¿No es importante? Cada miembro es importante. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando andas descalzo y te entra en el dedo chiquito, ¿qué hace todo tu cuerpo? ¡Ay! Todo el cuerpo va y quiere protegerle al cuerpo más débil, al miembro más débil. Entonces la edificación tiene que ver con piedras vivas que están puestas unas encima de otras. Ok, hasta aquí la palabra oikódome, que es construcción, que es edificar la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se ha comprometido a idocome su iglesia, a construir su iglesia, a edificar su iglesia. ¿No te parece esto maravilloso? Que hoy se fue y regresará. Jesucristo está edificando su iglesia. O sea, tú estás siendo edificado. Ahora, rapidito, venga, Romanos capítulo 12. Voy a solo dar unos pincelazos de cómo Pablo dice y piensa que debe ser la iglesia edificada. Y después, en los próximos domingos, Dios mediante, estaremos profundizando en ir entendiendo esto de por cómo es que Jesucristo está edificando su iglesia. Acuérdate, no es qué es la iglesia, porque ya sabemos qué es la iglesia. Yo soy la iglesia. Ahora el punto es cómo Dios está edificando la iglesia. Amén. Sí, estamos todos. Ok, ahora mira, Romanos capítulo 12, Pablo va a empezar a ayudarnos a ver esas funciones que el cuerpo debe tener y debe cumplir para ir edificándose. Ok, ¿cuál es la primera? ¿Qué es la primera función muy importante para Pablo? ¿Qué es? ¿Se ve ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? No escucho. ¿Qué dice ahí en la pantalla? Yo a algunos les noto que les faltan los lentes. ¿Sí? Primero, Pablo dice, mira, si vas a edificar la iglesia, lo primero que tienes que saber que en la iglesia, cada miembro de la iglesia está consagrado. Y esto no tiene que ver simplemente con que es salvo, y se supone que ya es salvo. Acuérdate que vimos Romanos del 1 al 11, ya Dios nos dijo a través de Pablo que hemos sido justificados, no hay más condenación, tenemos victoria, nada nos separará del amor de Dios, tenemos todo. Ahora Pablo dice, vamos a edificar la iglesia. ¿Sabes cómo se va a edificar la iglesia? Con gente consagrada. Vamos a hablar de eso, porque de eso implica si la congregación, si la iglesia de Jesucristo local, este cuerpo orgánico se va a ir creciendo, es cuando
cada uno de nosotros estamos entendiendo qué significa ser consagrado. ¿Ok? Segundo, ¿qué dice Pablo? Mira en el capítulo 12, versículo 6. 12:6. ¿Qué dice? Voy a ir rápido porque el tiempo se me va. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, de servicio en servir, el que enseña en enseñar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en liberalidad, el que preside en solicitud, el que hace misericordia con alegría. La segunda cosa que Pablo dice, para que el cuerpo de Cristo se edifique, necesitas ¿qué? Dones. Pero no dones para ti. Los dones no son para exaltarte a ti como persona. Los dones no es para vanagloriarte de lo que tienes. Los dones es, acuérdate, para edificación del cuerpo de Cristo. Así que seguro tú tienes un don, pero si no lo estás utilizando, estás perjudicando al cuerpo de Cristo. Estás perjudicándome, hermano. ¿Me escuchas? Bueno, ¿qué más dice Pablo? Para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, dice, mira el versículo 9, mira lo que dice. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Fíjate qué interesante, ¿no? El amor sea sin fingimiento. Otra de las características que va a ayudar a que el cuerpo de Cristo, este organismo, crezca, es el amor. Y no cualquier amor, es el amor ágape. Fíjate en el capítulo 13, versículo 8, dice, nada hagáis, no debáis a nadie nada, sino que el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El tercer elemento es no solo consagración de cada miembro, de cada individuo en la iglesia, pero cada uno tiene un don que puede aportar para el desarrollo del crecimiento de la iglesia, pero en amor. En amor. Vamos a ver y profundizar. Pero ¿qué otro elemento necesitamos para que la iglesia de Brainerd, la iglesia de aquí local crezca? ¿Qué dice? Unidad. Fíjate en capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 4. Dice así, mira, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, ¿qué dice? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos, hermanos? Unidad. Necesitamos estar unidos, un mismo sentir, para que la iglesia pueda crecer. Acuérdense, estamos nosotros en el periodo de la iglesia. ¿Y qué está haciendo Jesucristo a la iglesia? Está edificando. ¿Y cómo está edificando? Bueno, con gente consagrada como tú, con gente que no solamente está consagrada, pero tiene un don que Dios le ha dado. Pero también Dios te manda a amar a tu prójimo, pero también te manda que estés unido con un mismo sentir, una misma pasión, un mismo deseo. Hermanos, mientras yo esté aquí en esta iglesia, mi pasión, mi deseo es edificarte. Por eso es que hacemos cursos, por eso es que hacemos discipulados, por eso es que hacemos todo lo que sea necesario para edificarte y estemos unidos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Amén.
Ok, ¿qué más dice Pablo? Que debemos tener que una misión. Es interesante que Pablo, cuando él termina la carta, Pablo va a decirles a los hermanos: hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes, la verdad que ustedes me han sostenido, porque ustedes sostienen la obra de Dios, porque ustedes dan de su dinero, porque ustedes han podido darme la oportunidad de estar en la obra de Dios. Fíjate, capítulo 15, versículo 28. Rapidito, mira lo que dice. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo no solamente quería predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. De ese entonces, dice: yo sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí por Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con el gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz de todos, con todos vosotros. Amén. Pablo estaba agradecido de que había iglesias que estaban sosteniendo su ministerio y que él podía ir no solamente a Roma, no solamente a predicar el evangelio. Fíjate en el capítulo 15, en el versículo 17, ¿hasta dónde fue Pablo? Dice así, mira, pero 17:15 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mi palabra, la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con señales, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que desde Jerusalén, por los alrededores, hasta Ilírico, todo he llenado el evangelio de Cristo. Si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que está creciendo orgánicamente y que es una iglesia que está siendo edificada por el Señor Jesucristo, tenemos que terminar enviando misioneros, enviando personas, apoyando a misioneros. Gracias a Dios que en esta iglesia podemos hacer eso. No solo venimos los domingos, no solo cantamos, no solo cenamos, no solo ofrendamos, pero estamos siendo parte de la misión de Jesucristo. Y por último, ¿qué más dice Pablo respecto a cómo debe ser edificada la iglesia? Fíjate, Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo termina: si ha de ser una iglesia que Jesucristo está edificando, tiene que haber ¿qué? Buena doctrina, sana doctrina. Porque si no tienes esta característica en tu vida de buscar la verdad para comunicar la verdad, el problema es que como no conoces la verdad, vas a creer que el error de los falsos. Y de eso ahora abunda este mundo. Solo tienes que entrar en las plataformas y ver tanta basura, tanta mentira que se dice respecto a la iglesia. Escuché a un hombre decir: ¿quién necesita la iglesia? ¿Para qué necesita una iglesia? ¿Sabes? Lo único que muestra es la ignorancia
del desconocimiento de la Escritura. Yo espero, hermano, que tú con tus hijos, con tu familia, puedas admirar, puedas valorar, puedas ver qué privilegio en estos días estamos nosotros en el periodo de la iglesia hasta que Jesucristo venga. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Con gente consagrada, con gente con dones, con gente con amor, con gente unida, con gente con misión, con gente con comunión y con gente que está dispuesta a guardar la sana doctrina. Ese es cómo se edifica una iglesia. No con shows, no con luces, no con emociones, no con sueños, no con predicadores extravagantes. Conozco de pastores, hay uno ahora mismo tristemente que es muy hábil en comunicar. Es muy hábil en comunicar, la admiro realmente cómo comunica. Pero fue a su país y le preguntaron qué piensa del aborto, qué piensa de la homosexualidad, qué piensa de la familia, y negó todos los valores cristianos. ¿En serio? Con una iglesia de miles de personas en California, dando ayuda social a innumerable gente, que eso está bien. Pero si niegas la verdad del evangelio, ¿de qué te sirve? Gracias a Dios estamos en esta iglesia donde Dios nos permite conocer la verdad para que el cuerpo de Cristo se edifique. Yo edificaré mi iglesia, ahora ya sabes. Y vamos a ir cada domingo viendo profundamente cada uno de estos temas, cómo edificar el cuerpo de Cristo. Y tú estás invitado, porque si eres un hijo de Dios, si Jesucristo es tu Señor, y si ya no vivo yo, ahora quiero vivir para Cristo, entonces bienvenido al barco. Así como Noé preparó una arca donde que entren todos y todos que van a ser salvos. La iglesia es como el arca. Bienvenidos. Vamos aquí a estudiar y a prepararnos mejor para servir a nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a terminar.